Estruendo Mudo nace en el 2003, en mi casa. El 21 de septiembre del 2003, cuando cumplía 21 años. Ese día presentamos el primer número del periódico de poesía Odumoneurtse. Al principio no sabíamos bien cómo iba a armarlo, nos ayudaron muchas personas claves. Pasaron los meses y un poco comenzamos a tomarlo más en serio, ¿no? El tema de la revista, de este periódico de poesía. Ya cuando comenzamos a sacar el tercer número, es que algunos amigos nos dicen, oye, ¿por qué no? Bueno, amigos con nombre y apellido, ¿no? Luis Hernán Castañeda y Carlos Gallardo, en específico esos dos compadres, me dijeron, oye, ¿por qué no haces la editorial Estruendo Mudo, ¿no? Volteando el nombre de Odumoneurtse, que viene pues de Trilce, ¿no? Del Cholo Vallejo. Entonces, nada, tuve una reunión con él, con Carlos Gallardo, con Luis Hernán Castañeda, con Edwin Chávez y con José Miguel Herboso, y les planteé una idea de hacer una editorial y les gustó, ¿no? A partir de que dijeron que sí, yo me sentí completamente comprometido con ellos. Entonces comencé a investigar sobre el tema y comencé a leer libros sobre edición, en especial de Argentina y de México, ¿no? Que hay, el Fondo de Cultura Económica saca libros sobre edición. Entonces ahí fundamos, bueno, a partir de ahí comencé a preguntar a libreros que eran amigos míos. Bueno, yo había trabajado un tiempo en La Familia, en la librería de La Familia, de chibolo, de 17, 18 años, y ahí aprendí un montón sobre lo que es las ediciones. Lo que hice fue un poco como que aprender de los pocos datos que podía tener cada persona vinculada al mundo cultural, ¿no? Me parecía misterioso cómo existía Peysa, cómo existía Alfaguara, cómo existía Norma, cómo existía la rama florida, cómo existió Campodónico, Santo Oficio. O sea, quería saber cómo empezaron ellos, ¿no? Y como no los conocía ninguno de ellos, ¿no? Germán Coronado lo veía de lejos, en los periódicos, y Alfaguara solamente veía Alfaguara, pero no sabía quién estaba detrás de Alfaguara, y etcétera, ¿no? O sea, era un chibolo, un estudiante universitario que nada, o sea, solo veía los libros en las librerías, pero no sabía qué había detrás de esos libros, ¿no? Entonces ese misterio me produjo mucha excitación, y eso fue lo que me hizo indagar y preguntar constantemente, y hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Como es un negocio y es una profesión que no tiene escuela, la gente acá se forma preguntando, indagando, digamos, comercializando información, ¿no? Claro. Dónde venden el papel, desde dónde venden qué tipo de papel, hasta dónde está ese escritor, o cómo se mete un libro a tal librería y con quién tienes que hablar. Todo se negocia poco a poco con los años, ¿no? ¿No te pareció complicado el factor económico? Sí, pero digamos, cualquier persona que está vinculada al mundo, al rubro de empresa cultural, sabe que va a ser difícil, ¿no? Desde los que hacen teatro, los que hacen rock, hasta los que hacen libros, ¿no? Entonces eso sí era como por sentido común, ya lo tenía claro que iba a ser un poco jodido, pero decidí hacerlo porque quería saber de qué se trataba, quería saber qué era, ¿no? Entonces un poco que esa curiosidad fue la que me metió en descubrir qué era hacer una empresa, ¿no? O sea, el interés por saber cómo era una editorial me derivó a saber qué era una empresa, ¿no? Y al saber que era una empresa me di cuenta de que es muy difícil hacer rentable un negocio editorial, una editorial, ¿no? Y más aún de literatura, pero en este caso, en el caso de la empresa de las ediciones de literatura, se maneja mucho un tema que es el prestigio y es la confianza de los lectores. Entonces esa confianza no la vas a ganar ni con $1 millón y vas a lograr que tengas lectores en medio año, jamás. Eso lo vas a conseguir con 8 años, 10 años. Entonces la gran lección
que aprendí es que uno tiene que tener aguante, tiene que sobrevivir, tiene que hacer que perdure la editorial. Tampoco es publicar un libro en 2005 después otro en 2008, eso es hacer trampa. Ajá. Sino más bien existir en el tiempo, ¿no? Andar en el tiempo, ¿no? Así bien westfaliano. Claro, ¿cuántos libros has publicado ya con la editorial? Exactamente ahorita no sé, pero aproximadamente como 40 libros. 40 libros. Como 40 libros, sí. Está bien, más o ¿no? menos. Bien. Sí, y básicamente es narrativa. Narrativa, poesía, prosa, cosas raras. ¿Como cuáles? A ver, clasificación cosas raras. El homenaje a Bolaño de Arralde que sacamos, cosa rara. Puede verse cosa rara, pero después ya comenzó a institucionalizarse. ¿Cuál? Selección peruana, por ejemplo. Al principio era una cosa rara, pero después a la gente comenzó a entender la idea, ¿no? Y eso gustó. Ujú. De ser cosa rara, ya la gente, una buena cantidad de lectores ya entendió que no queríamos hacer una antología estricta de la última literatura peruana, sino estamos haciendo una muestra, como jugando, de la literatura última, pero no estamos diciendo estos son como al principio. Eso fue un mate de risa, porque mucha gente se encrespó, ¿no?, con la publicación de ese libro, pero después ya se fue manejando, ¿no? No sé, otro libro raro es el Club de la Jirafa de Renzo Pugliese. Otro libro raro, bueno, un libro es definitivamente un libro raro, es el libro de Eduardo Chirinos, ¿no? El cuaderno de Horacio Morel, que lo editamos también, una edición muy bonita, pero que circuló muy poco, sacamos 200 libros. Y así, ¿no? Tenemos, o sea, sacamos a unos libros que son el pez que aprendió a caminar, de Claudio Ulloa, que es un libro que son cuentos, pero que no son tan cuentos, o sea, que no suenan tan a cuentos algunos cuentos, ¿no? Y tiene un lenguaje muy raro, ¿no? Hemos tenido mucha intención de... Casa Islandia, el primer libro que publicamos es un libro raro, porque algunos después parece un libro de cuentos, otros es una serie de juxtaposiciones, de cosas, ¿no? De diario, más cuento, más relato, más un hilo conductor narrativo, ¿no? O sea, es una mixtura de cosas. Entonces, en realidad, más de la mitad de las cosas que sacamos son cosas así medias raras, ¿no?